Desde el año 2003, Evo Morales se dio a conocer como un líder indígena que defendía la igualdad social y los derechos de los llamados cocaleros dedicados a la siembra de la hoja de coca. Una marcha para que esa sangre derramada el año pasado no sea en vano. Una marcha para meter a la cárcel a Gonzalo Sáenz Lozada y sus ministros, que tanto daño hicieron, sea económicamente como también físicamente, con las masacres al pueblo boliviano. El indígena Aymara despertó un gran sentimiento popular y fundó el MAS, Movimiento al Socialismo, que lo llevó en el año 2005 a ganar la presidencia de su país. El hombre que desató un giro radical en el manejo del poder de Bolivia con sus multitudinarias marchas desde el pasado 15 de agosto, está recibiendo una dosis de su propia medicina. Ese día, unos 700 indígenas partieron de la localidad Trinidad rumbo a La Paz en protesta a la construcción de una carretera de 300 kilómetros al noreste de La Paz, entre los departamentos Cochabamba y Beni. Los manifestantes argumentan que la obra afecta el derecho de los pueblos indígenas de vivir en la tierra de sus ancestros y el respeto ambiental de la Reserva Natural del Parque Ecológico Timnis. Desde entonces, el gobierno de Evo Morales insistió en el diálogo, pero los indígenas no hicieron caso al llamado y decenas de ellos se fueron sumando día a día a la protesta generalizada. En la actualidad, unos 1.500 indígenas están en la gran caminata que sigue avanzando hacia La Paz. Por su parte, el presidente Evo Morales acusó a los dirigentes de las marchas de sostener contactos con la Embajada de los Estados Unidos, quien, según él mismo, estaría detrás de dichos movimientos de protesta. ¿Qué quiere la derecha? ¿Qué quieren los opositores? Perjudicar y perjudicar. Y cuando llegue el último año de nuestra gestión, diga, ¿dónde está la obra del presidente? Los líderes indígenas que usan ahora los mismos medios de protesta que utilizaba Morales en el pasado presentaron un pliego de peticiones de 16 puntos que plantea, aparte de suspender la construcción de la carretera hacia La Paz, la paralización de todas las actividades petroleras en reservas naturales y lo que coincidencialmente en el pasado defendía Evo Morales. Si no puede revisar y reanudar los contratos con las petroleras transnacionales, es mejor que se vaya. Ahora sí nos plegamos a que se vaya al gobierno si no quiere aprobar este decreto supremo. Después de varios intentos de diálogo, el presidente boliviano no ha podido llegar a un acuerdo definitivo con quienes alguna vez estuvo unido por la defensa de los derechos sociales. El pasado 26 de septiembre, según denunciaron líderes indígenas, fueron presentados fuertes enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes en la localidad de Chucumo. Y ahora nos quieren descuartizar políticamente usando los medios de comunicación. Ante los hechos, el presidente Morales decidió suspender temporal y parcialmente la construcción de la carretera, es decir, la construcción del tramo número 2 de la obra, mientras avanza sin problema la del 1 y la del 2. Horas después, 12 diputados de oposición denunciaron ante la Fiscalía General de Bolivia al presidente Morales por presunto genocidio, considerado según las leyes del país como el tratamiento violento contra la población civil. En este caso, los centenares de indígenas que marchan en su contra y que, según la denuncia, habrían sido agredidos por la fuerza pública. Sin embargo, justo en las últimas horas, después de 50 días de marcha indígena, el presidente Morales, quien en el pasado defendía y lideraba las marchas, negó cualquier responsabilidad suya en la represión de la policía contra los manifestantes el pasado 26 de septiembre. Por su parte, las esposas de los policías bolivianos que reprimieron una marcha indígena contra una carretera acusaron hoy a Evo Morales de haberlo ordenado y aseguraron que sus maridos se amotinarán si alguno es castigado por ello, al tiempo que pidieron perdón a los marchistas. Hemos pedido perdón a todas las de la marcha a nombre de los esposos, a decirles por favor que nos perdonen. Tiene que investigarse quién ha dado la orden y para eso tiene que mirarse del espejo el señor presidente para ver quién ha dado la orden. Señor Tomás Monasterio, el presidente Evo Morales también ha acusado a algunos líderes de la oposición y a algunos líderes indígenas de hacer parte de un complot contra su gobierno, de hacer parte de la mano negra, de la mano oscura de Bolivia que quiere buscar la caída de Evo Morales del poder. ¿Usted cree que los indígenas que están marchando hacia La Paz, algunos de ellos hacen parte de este grupo de oposición radical contra el gobierno de Evo Morales? Bueno, absolutamente hay que desvirtuar esta clase de declaraciones, simplemente son alocuciones que caen por sus propios pesos. Lastimosamente es muy fácil para el presidente culpar a la oposición, a la derecha, a los yanquis, a los ovnis o a Shakira, pero no asumir su responsabilidad. Hay que entender muy bien de que esta lógica y la práctica de esta forma en la política hace mucho daño al país. Yo en verdad me quedo muy preocupado al escuchar las declaraciones que está emitiendo nuestro
ministro. Hay que entender muy bien de que no podemos pensar en un megaproyecto carretero, en un parque nacional, un parque reservorio para el tema medioambiental, no solamente para Bolivia, sino para toda Latinoamérica. Es un pulmón importante, necesario, que debemos precautelar y debemos tener las actitudes para poder preservar. Señor Víctor Hugo Cárdenas, ex vicepresidente de Bolivia, si los que están protestando contra Evo Morales son los que lo seguían hace muy poco tiempo, ¿a quiénes son los que Evo Morales acusa de extrema derecha? ¿A su propio pueblo indígena? Bueno, en Bolivia decir izquierda, centro, derecha es una grave irresponsabilidad, porque gente de izquierda hace acciones de derecha, como un chiste popular muy conocido en mi país. El gobierno tiende a poner el guillandol a la izquierda y luego va por la derecha. Eso es lo que ha hecho este gobierno. Gobiernos supuestamente neoliberales y de derecha del pasado, hemos reconocido derechos territoriales de los pueblos indígenas y, como le decía, le hemos entregado 1.200.000 hectáreas al TIPNIS. Y un gobierno que dice ser de izquierda se los arrebata. Es más, hay un plan tenebroso para atacar no solo el TIPNIS, sino todas las TCOs del país, todos los territorios indígenas, para darles a los productores de coca, porque el narcotráfico requiere más producción de coca. Es más, hay compromisos con empresas hidrocarburíferas para eludir las consultas previas que nuestra Constitución y convenios internacionales indican y suscribir acuerdos de explotación de hidrocarburos a espaldas de los dueños legítimos de esos territorios indígenas. Por eso el gobierno ha dividido en 3 tramos el área del TIPNIS para atacar por el norte al TIPNIS y por el sur, con los tramos 3 y el tramo 1. Y el tramo 2, que es el punto de conflicto, ha sido realizada o ha sido enfocada más bien como una tenaza para obligar a los del TIPNIS a que acepten, diciéndoles ya que el 3 y el 1 están en marcha, pues ustedes van a obstaculizar esta carretera. Yo quiero decir que ningún boliviano se opone a que haya esa carretera que una a Cochabamba y al Beni. Nadie se opone al desarrollo, solo que no pase por el corazón del TIPNIS, que bordee ese parque, ese tesoro indígena, y cómo dispone nuestra legislación. La ley del medio ambiente y la Constitución y el reglamento de áreas protegidas prohíbe cualquier obra de infraestructura por parques nacionales. Y si pasa por territorio indígena, debe hacerse consulta previa, antes del 2008, no hoy día. El gobierno no hizo la consulta previa y ha provocado el sacrificio de más de 40 días de los marchistas indígenas. Hacemos una pausa. Cuando regresemos seguiremos hablando desde el lugar de la noticia sobre ese grupo de indígenas que antes respaldaron y acompañaron a Evo Morales y ahora marchan en su contra. Ya lo vemos.